Bueno, arrancamos entonces con esta última clase de programación de computadoras, como muy bien lo dice ahí el print. Bueno, ante todo gracias a los que están en vivo y también gracias a los que vayan a ver la grabación en algún momento. Bueno, la clase de hoy es la última clase, como bien les dije, y como todos los años, la última clase suele ser breve porque son más que nada algunos comentarios, que en particular este año van a ser quizás hasta más breves que antes. Sí, porque en la materia tenemos dos temas que todavía no hemos visto, que incluso uno ya está en el campus de hace rato, ¿no? Está simplemente el título, ¿no? Que tenemos recursividad y listas. Bueno, esos son los temas que suelo explicar la última clase, o sea, hoy. Pero en particular, como vamos a tener un cambio en el plan de estudio a partir del año que viene, no sé si tiene mucho sentido que explique algo que el año que viene no vamos a explicar, porque no lo voy a poder evaluar en los finales. Así que no voy a explicar uno de esos dos temas, que es listas. Les voy a dejar un video por si lo quieren ver, para que tengan una idea sobre el concepto, por si les interesa, porque es un concepto bastante interesante. Pero lo que sí voy a explicar es el otro tema, recursividad, que es un tema muy cortito, muy sencillo. Mentira, no es sencillo, es simplemente cortito. Porque ese tema, si bien no está para nada ligado a todo lo que estuvimos viendo durante el año, es un tema fundamental para la próxima materia que vamos a tener, que es la continuación de programación de computadoras, que es recursividad. Ese tema sí lo voy a explicar y obviamente va a quedar acá en la grabación para que lo miren. Así que bueno, así voy a encarar la clase. Voy a explicar solamente recursividad y la parte de listas, pilas y colas, como va a pasar a estar en otra materia, no lo voy a explicar. Porque solamente lo podría llegar a tomar en diciembre y en marzo y no en el resto de los llamados, así que mejor no lo explico y listo. Así queda mejor la transición con el próximo plan de estudios. Bueno, antes de arrancar, vamos a mentalizarnos un poco en cómo sigue todo esto. Así nos ubicamos, por algún lado lo dejé abierto yo. Acá estamos. Bueno, nunca le pregunté, pero calculo que están viendo la pantalla. Estamos acá. Estamos en la última clase, 10 del 10, donde, como les dije, listas, pilas y colas es lo que tendría que explicar. Pero no lo voy a explicar, sino que voy a explicar el otro tema que nunca llegué a comentarles, porque como está muy desligado del resto de los temas, siempre lo dejo medio así para el final, que es recursividad. Así que hoy vamos a ver un poquitito sobre recursividad y les dejo un videito de listas, pilas y colas. Bueno, ¿por qué digo que es la última clase? Porque es la última clase que queda inmortalizada en la web. El resto de las clases, como verán, son en el laboratorio. Por ende, si son en el laboratorio, no quedan grabadas. Motivo por el cual, si no vienen, se lo pierden. Entonces, hoy es la última clase donde voy a decir todas las cosas importantes. Así lo pueden ver en cualquier momento. Bueno, próxima clase. Obviamente, acá puse repaso, ¿no? Pero es una clase estándar de las prácticas. Vienen y me preguntan lo que deseen de lo que deseen. Y siguiente clase, el examen. Vamos a hablar del examen antes de que les explique los temas. Así queda prolijito todas las primeras cosas burocráticas en la primera parte de la grabación. Bueno, el examen es el 24, como bien habrán visto. No me acuerdo en qué aula, pero no importa. Lo importante es que van a estar divididos en dos franjas horarias. Van a estar a las 9 y a las 11, según los apellidos que yo les asigne en el campus, que calculo que mañana ya lo subo. La mitad del curso va a ir a las 9, la otra mitad a las 11. Si no me falla la memoria, era en el 11 del Hernández, pero eso estén atentos al campus. Eso aplica para la clase de los lunes a la mañana. La clase de los lunes a la tarde / noche de recursantes también va a tener su examen, pero lo va a tener el 28. Y lo va a tener a las 11 de la mañana, pero en dos aulas. ¿Sí? Digo eso porque esta grabación también la miran los recursantes. Así que, resumiendo, lunes a la mañana tienen examen el 24 a las 9 o a las 11, según el apellido que tengan. Y cursada de recursantes, viernes 28 a las 11 de la mañana, en dos aulas distintas que no son el 11 del Hernández, que no recuerdo cuáles son, pero ya mismo se los voy a subir en la plataforma. Obviamente el examen es presencial. El examen es en computadora. El examen se entrega comprimido en RAR por campus y por mail. Eso lo van a tener detallado en su enunciado.
Bueno, la entrega, lo mismo que les dije en el primer, bueno, no en su caso, pero lo mismo que digo siempre que es en computadora, ¿no? Por lo pronto, la primera premisa para que el examen esté aprobado es que funcione, ¿no? Si el software, el programa que me entregan tiene que funcionar, si no compila, no está aprobado. Así que traten de siempre entregar cosas que funcionan, más allá de que le falten alguna parte del enunciado, nada, no dejen nada que rompa el programa, ¿sí? Dejen de última comentado lo que no le funciona, expliquen por qué creen que no le funciona o dónde tienen el error o qué error tienen, pero no lo dejen andando así, ¿sí? Fundamental, si yo compilo y marca rojo, ya está desaprobado, ¿no? Primero que compile, esa es la primera premisa para aprobar, y después, bueno, obviamente ir cumpliendo con cada uno de los enunciados. El examen va a ser de 2 horas, pero está diseñado para que en 1 hora ya vayan entregando tranquilamente. No es largo, nunca es el problema el tiempo en los exámenes de programación. Bueno, luego del examen, obviamente una clase para consultar, para cualquier duda que tengan, o incluso para ver la resolución del examen, y después, bueno, el recuperatorio del segundo parcial. Los recursantes es a las 11 de la mañana. No sé, no me acuerdo en qué aulas. Creo que, no, si te digo te miento, no me acuerdo de las aulas. Pero son 2 aulas distintas, pero es a las 11. Solamente de 11 a 13. No los divido por franja horaria, pero sí los divido por aulas. A los de los lunes los divido por franja horaria, pero no por aula. Bueno, y después el recuperatorio, el 7 de noviembre. Es importante que, como ustedes sabrán, yo siempre corrijo enseguida los exámenes. Bueno, en este no va a ser el caso, porque como me van a entregar comprimido en RAR, tengo que descomprimirlo, compilarlo. Además, se juegan la aprobación de la materia, así que suelo tardar 10 días mínimo para corregir todos los archivos, ¿sí? Me van a estar entregando alrededor de 150 RAR, así que ahí demoro más que la primera vez. Pero bueno, nada, vayan practicando cómo se comprime en RAR, que son pavadas, ¿no? Pero que uno, si no las hace nunca por ahí, en ese momento se confunde. Ese día traten de venir con tiempo a la facultad, ¿no? No vengan sobre la hora, etcétera. Cuestiones básicas del examen. Bueno, ¿y qué entra en el examen? Bueno, en el examen entra todo menos recursividad. Recursividad es un tema fuerte y pilar para la próxima materia, pero no entra en el parcial. Seguramente sí entre en el final, porque como les digo, es el gatillo para la próxima materia. Entonces, en el final sí o sí lo voy a tener que tomar, pero en el parcial no. Así que en el parcial entrarían todos estos temas sin recursividad, ¿no? Más todos los temas del primer cuatrimestre, obviamente, porque un for, un while, un if, variables y todo eso lo tienen que dominar a la perfección. Así que bueno, eso en cuanto al segundo parcial. Creo que no me olvidé de decir nada. Reitero que todas estas cosas las digo hoy y no las digo a la clase que viene, porque la clase que viene es presencial y presencial muchos no vienen y presencial no queda grabado. Entonces prefiero decir todo esto hoy, que la materia técnicamente termina hoy, ¿sí? Después el resto es medio todo optativo y presencial. ¿Está acá todo bien? Buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que nada más sobre eso. Métanle pilas al segundo parcial, que como sabrán la materia es anual. Pierden 1 año si no aprueban la materia y no pueden cursar nada del año que viene si no aprueban programación. Así que todo el esfuerzo que han hecho hasta acá, traten de que no se desperdicie. Métanle pilas a todo lo último que estuvimos viendo de estructuras anidadas, con o sin TDA, pero estructuras anidadas al fin y al cabo es lo principal que vimos en la materia. Archivos entra, pero cosas básicas, no estoy seguro qué porque no lo hice, pero sepan una escritura básica y una lectura básica, ¿sí? No les voy a pedir nada muy sofisticado, pero algo seguramente sí. Bueno, dicho esto, pasemos a lo nuestro, que es recursividad. Ahí estamos. Que recursividad es otra forma de programar que se puede aplicar solamente en determinadas circunstancias. No es que todo el tiempo uno... A ver, con TDA también les dije que es una forma de programar y TDA la pueden aplicar siempre, ¿sí?
es una forma de programar muy genérica que se puede aplicar en todas las circunstancias y que de hecho es el consejo que yo les di, que de ahora en más programen con ese paradigma de TDA, porque se puede aplicar siempre y hace que el código fuente sea muy legible, muy fácil de seguir y que esté muy estandarizado para el resto de los programadores. Bueno, eso aplica para TDA. Ahora, recursividad también es otra forma de programar que no aplica para todos los algoritmos, de hecho aplica para muy pocos algoritmos, pero es una forma de simplificar muchísimo justamente nuestro algoritmo. Recursividad aplica para los algoritmos que tienen bucles por dentro, o sea que uno realiza la misma acción muchas veces. O sea, en líneas generales aplica para cuando uno haría un programa con un for o con un while. Y esta forma de programar hace que un algoritmo que por ahí uno lo hace en 10 líneas, con recursividad en una línea lo hace, ¿sí? Esa es como la ventaja de recursividad, ¿no? Que obviamente estoy hablando en el aire, no tienen por qué saber de qué estoy hablando, pero esa es la principal ventaja, que hace mucho más fácil el algoritmo, por lo menos a la hora de escribirlo. Pero tiene dos desventajas. Desventaja número 1, que es muy difícil de pensar, ¿sí? No es para nada intuitivo, cuesta mucho pensarlo. Podrían llegar a morirse como desarrolladores trabajando 1000 años en programación y jamás usar recursividad, puede ser. Así que en ese sentido no es fundamental para la vida de un desarrollador, ese primer aspecto. Segundo aspecto, es como un quiebre en el pensamiento de cualquier desarrollador, que cuando uno logró pensar en un algoritmo de forma recursiva, es que se da cuenta que de verdad ya entendió el tema y de verdad entendió lo que va a programar, ¿sí? Pero otra vez, ese clic que tiene que hacer la cabeza para aplicar la recursividad no es sencillo. Pero tengan presente que si mañana van a una entrevista de trabajo y les piden algún algoritmo, obviamente primero háganlo, no lo entreguen en blanco, pero tómense un ratito de ver si no lo pueden pensar de forma recursiva, porque de verdad es como la máximo nivel de profesionalismo que puede llegar a tener un algoritmo, ¿sí? Porque van a ver que su lectura es muy sencilla. Pero bueno, dije una sola de las desventajas, que es muy difícil de pensar. Esa es la desventaja 1. La desventaja número 2 es que ocupa mucha más memoria, consume muchos más recursos que la programación estándar. Entonces, tiene dos desventajas bastante fuertes. Que sea difícil y que encima consuma mucha memoria, no me gusta para nada. Entonces, a priori uno diría, bueno, no voy a usar jamás recursividad porque esas dos desventajas no me gustan. El problema es que la ventaja que tiene es demasiado fuerte también. Hay algoritmos que lamentablemente acá en programación, con lo poquito que vimos, no les puedo dar un ejemplo muy claro donde vean que de verdad la recursividad es importante, pero en la próxima materia, cuando vamos a ver árboles, grafos, recorridos, donde los algoritmos son recontra difíciles, bueno, aquí tenemos, no sé, 100 líneas de algoritmo de una función sin recursividad, y con recursividad son 2 líneas. O sea, así está la diferencia. O sea, podrían ser más de 90 líneas de código la diferencia entre usar y no usar recursividad. En programación básica como la que vemos acá, la verdad es que vean esa importancia va a ser difícil, pero por lo menos les voy a presentar el tema, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con algún ejercicio. Supongamos que les pido que hagan una función o un procedimiento. En este caso vamos con un procedimiento, ¿no? Que me diga, que me muestre números menores a. O sea, va a recibir por parámetro, qué sé yo, un 20 y me va a mostrar los números del 20 al 0, ¿no? Un ejercicio pavo de los primeros días de clase prácticamente, ¿no? Recibe por parámetro un 20 o cualquier número y me muestra los números del 20 al 0. O sea, esto me va a mostrar números de n a 0. Bueno, vamos a hacerlo primero con la programación estructurada estándar. ¿Cómo sería eso? Bueno, fácil, ¿no? For desde i igual a n hasta i mayor o igual que 0 y menos menos.
Sería algo así. Y acá adentro tendría que hacer un print que me va a decir, Tungi, este es el número. Voy a mostrar n. Listo, ahí está. Este sería el algoritmo. Vamos a ver si está bien. Empieza en n es el 20. Mientras que la i sea mayor que 0, empieza a mostrar números. Cuando la i pase a ser menos 1, va a dejar de mostrar los números. Bueno, vamos a probar esto. Vamos a hacer un muestre números menores a. Y vamos a enviarle un 15, si no me ocupa toda la pantalla. Y vamos a probarlo. Barra n acá. Obviamente va a estar bien, o eso quiero pensar. Bueno, si no decremento la n, obviamente no va a funcionar. O en su defecto muestro la i, obviamente, que es la que se decrementa. Yo ya estaba pensando en el recursivo y me olvidé de la i. Está yendo menor. Bueno, ahí está. Listo, ahí lo tenemos. Parecería que se ve bien. Bueno, este es el algoritmo básico que hemos visto en las primeras clases, ¿no? Me animo a decir que hasta en la clase 2 creo que ya sabíamos hacer esto. Y bueno, también es con lo que empezamos cuando empezamos a ver funciones y procedimientos. Bien sencillito. Bueno, ahora vamos a hacerlo de forma recursiva. Para eso, antes de hacerlo, obviamente tendría que explicar bien qué es recursividad. Porque más allá de que es otra forma de programar, eso es cierto. Bueno, ¿en qué se basa esa otra forma de programar? Bueno, se basa en funciones que se llaman a sí misma. Es decir, es una función que para resolver el problema se tiene que llamar a sí misma. Es una función que se llama a la misma función. O sea, por ejemplo, para nosotros sería que esta función llame otra vez a la misma función. Eso es recursividad. Una función que se llama a sí misma. Eso es recursividad. Bien, vamos a tratar de aplicar eso. De hecho, ustedes más de una vez lo han hecho sin saberlo. Por lo menos en las primeras unidades, en unidad 4, unidad 5, donde estábamos trabajando con el vehículo, la patente, donde era bastante frecuente y a menudo que yo les pida hacer un menú para que haga tal cosa. Bueno, muchas veces ustedes estaban dentro de un menú, claro, eso que dice Arturo, y dentro del menú volvían a llamar al menú. Que eso tiene sentido, porque si están en un, bueno, justamente en un menú que tiene una botonera, cuando apretás el 3 hace lo que tiene que hacer, y una vez que terminó de hacer lo que tiene que hacer, te vuelve a llevar al menú. Entonces, de menú llamas a menú, de menú llamas a menú. Bueno, eso es recursividad. Quizás no usada de la mejor forma, pero esa es recursividad. Estás dentro de una función y llamas a la misma función. Eso es recursividad básica. Bueno, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con recursividad. Así que vamos a llamarlo recursividad 1. Que voy a recibir también por parámetro el mismo número que necesito imprimir. Ahí estamos. Pero vamos a hacer este algoritmo, a ver cómo queda. Bueno, por lo pronto, lo que hay que repetir, o sea, la acción que se repite es siempre la que está dentro del for o dentro del while. Por ende es el print, ¿no? Entonces, el print no va a poder faltar porque es la acción que justamente se va a repetir de forma recursiva. Ahí estamos. Esto no puede faltar. Más allá de que uno programe de la forma que quiera programar, no puede faltar. Ahora, este es el print que hace el 20. Y yo ahora voy a querer un print que me muestre el 19, el 18, el 17, etc. Entonces, ¿a eso cómo lo hago? Bueno, yo ya tengo una función que me hace un print de n. Entonces, podría llamar a la misma función que me haga un print, pero en vez de n, de n-1. Bueno, y eso es recursividad, ¿no? Miremoslo con cariño. Ingreso un 20, me muestra el 20, y llamo otra vez a la misma función. Pero no la llamo con el 20, la llamo con el 19. Entonces entro a la función, me muestra el 19. La vuelvo a llamar, pero no la llamo con un 19, la llamo con un 18. Vuelvo a entrar a la función, pumba. ¿Se entiende? O sea, el algoritmo, si bien era muy sencillo, se nota que queda más fácil con recursividad. Bien, bueno. Esto es como uno empieza a pensar en un algoritmo recursivo. Simplemente primero plantea lo que hay que hacer y después plantea en qué momento tiene que volver a llamar a la función. Es fácil.
Pero bueno, así como está, le falta una de las grandes patas. Exactamente lo que está diciendo ahí Arturo. Así como está bastante bien, pero falta un pilar de la recursividad. La recursividad necesita de una condición de corte, porque si no, si una función se llama a sí misma, eso lo va a hacer durante toda la eternidad, a menos que vos le digas en qué momento deje de hacerlo. Entonces, falta una condición de corte que nunca puede faltar. Siempre hay una condición de corte. En este caso no lo voy a poner para que vean cómo lo que pasaría. Entonces voy a llamar a la función recursividad 1. Le voy a mandar el 15. Para que veamos que funciona, pero que no funciona tan bien. Bueno, ahí está. Está funcionando, ¿ven? Pero bueno, se sigue llamando a sí misma durante toda la eternidad. Así que sigue decrementando en 1 el valor de n y nunca va a parar, ¿no? Pero funcionar funcionó. La primera parte la hizo bien. El problema es que nunca terminó. Bueno, entonces la condición de corte por lo general es un if. Por lo general es que si pasa tal cosa. La condición uno puede poner la condición de corte o la condición de realización, ¿no? O sea, si la n es mayor o igual que 0, que haga esto. Bueno. Bueno, no quiere. Ahí estamos. Mientras que la n cumpla con esto. Ahora sí, que haga esto. Bueno, listo. Y ahora sí va a funcionar bien la recursividad. Vamos a probarlo. Que rompí. Esto ya no lo uso. Voy a sacar esto. Ya lo usamos. Listo. Entonces ahora sí efectivamente va a funcionar. ¿Ven? Y funcionó perfectamente. Bueno, como verán, el algoritmo quedó súper sencillo, muy fácil lectura. ¿Ya? Mostrar un número y volver a llamar a la función. Que esta función vuelve a mostrar el número. Es muy sencillo de seguir. Ahora, si uno se pone a compararlo con el for que acabo de borrar, me va a decir, y bueno, la verdad es que son la misma cantidad de líneas, verdaderamente no gané mucho. Bueno, y le voy a decir, sí, es cierto, ¿no? Para algoritmos tan sencillos, aplicar recursividad no tiene mucho sentido. Pero créanme que sí va a tener sentido para algoritmos complicados. Que si uno consigue un buen bloque que tiene que repetirse, o sea, básicamente si dentro del for o dentro del while hay muchas líneas, si eso lo reemplaza por recursividad, seguramente gane muchísimo en el algoritmo. Bueno, bien. Ahora vamos con lo siguiente. Que acá vienen las cosas, porque hasta acá me van a decir, no era tan difícil. Bueno, pero ahora vamos a empezar a ver algunas cosas que son un poquito más complicadas en recursividad. Saqué el print y lo puse acá. Bueno, ¿qué les parece que va a hacer eso? Hice lo mismo, ¿no? Solamente que cambié el lugar del print. No es fácil la respuesta. No es fácil la respuesta, pero es muy interesante ver lo que pasa. Bueno, justamente la respuesta que está dando Fernando podría llegar a ser la respuesta que creo yo que yo diría también si estoy aprendiendo recursividad. A ver, entra el 20, o vamos a hacerlo con el 5, ¿no? Supongamos que entra un 5. Como el 5 es menor que 0, vuelvo a entrar a recursividad. Entonces, en vez de con un 5, entro con un 4. El 4 es mayor que 0, vuelvo a entrar a recursividad con el 3, bla, 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 hasta que entro con el 0. Cuando entro con el 0, vuelvo a entrar a recursividad con el -1, pero el -1 ya no hace nada. O sea, el último que hace algo sería el 0. Eso es cierto. El último que entra es el 0, obviamente, porque es la condición. O sea, el último print que se ejecutaría es el 0, pensándolo así de forma estándar. Sin embargo, vamos a ver lo que ocurre con esto. En este caso es el 5, ¿no? Pero miremos lo que pasa. Bueno, y acá viene justamente una de las maravillas de la recursividad. Que con un simple cambio, el algoritmo cambió totalmente, ¿no? Antes era del 15 al 0, ahora mostró del 0 al 15. Y empecemos a pensar qué pasó.
porque es muy interesante lo que pasa acá, es que no solamente se ejecuta como uno piensa, ¿no? Que lo que pensamos con Fernando y seguramente con más de uno de ustedes, es que lo último que se ejecutó fue el 0. Entonces por eso empezó por el 0, obviamente. Sin embargo, ¿qué pasó cuando yo llamé a la función recursiva con el 5, con el 4, con el 3? Vamos a analizar un poquito qué pasó con eso. Cuando yo entro con el 5, voy a tratar de escribirlo de alguna forma. Cuando yo entro con el 5, ¿qué pasa? Obviamente, supero al if. Digo 5 para no escribir 15, ¿eh? Vamos a poner 5. El if lo supero. El problema es que acá llamo a recursividad. Llamo a recursividad con el 4. ¿Sí? Y ahora analizamos qué pasa con el 4. Sin embargo, el 5 llamó a recursividad, pero mi algoritmo recursivo con el 5 no terminó. Le falta el print todavía. ¿Sí? Cuando yo entré con el 5 llamó a la función recursiva. Y llegó solamente hasta la línea 26. Nunca ejecutó la línea 27, la 28, la 29. Entonces, el 5 todavía no terminó. No sé cómo escribirlo. Falta el print. El 5 llamó a la función recursiva. Lo llamó con el 4. Pero nunca hizo el print del 5. Después entra el 4. Y el 4 también supera el if, pero vuelve a llamar a la función recursiva. La llama con el 3. ¿Sí? Pero el 4 tampoco hizo el print. Faltó el print del 4, nunca nadie lo hizo. Bueno, el 3 después llama al 2, el 2 llama al 1, el 1 llama al 0 y el 0 llama al menos 1. El menos 1 no hace nada, por ende el menos 1 es el primer número que terminó con la función. Cuando yo entré acá con el menos 1, el menos 1 no cumplió con el if, por ende se saltea este bloque, por ende llega a la llave, o sea, terminó. El menos 1 terminó la función. Menos 1 fue el primero en terminar. O sea, el menos 1 fue el primero en agotar el algoritmo, el que de verdad cumplió con todas las líneas del algoritmo. Pero ahora faltan todos estos que todavía no terminaron. Entonces, como el menos 1 ya terminó, ahora empieza de atrás para adelante a ver qué faltó hacer. ¿Qué faltó hacer con el 0? Bueno, y con el 0, ¿qué faltó hacer? Y faltó hacer el print. Entonces hace el print del 0. Una vez que hizo el print del 0, termina el if, por ende terminó la función. Después se fija qué le faltó hacer con el 1, le faltó el print, y bueno, y eso con todos. Entonces es por eso que se ejecuta de atrás para adelante, ¿no? Y esto es una maravilla, ¿no? Porque es como que queda en espera todo lo que le fue faltando por hacer, ¿sí? Efectivamente esto es una cola. Efectivamente. Esto queda en el stack de memoria, o sea, en la pila de sucesos que faltan hacer. Efectivamente, miremos lo que pasa. Cuando yo entré con el 5, no terminó. No terminó. Por ende, después entré con el 4. Entonces, el 4 es lo último que pasó. 4, pero tampoco terminó. Falta seguir. Después viene el 3. Bueno, ahí dice 3, no dice 4. Después viene el 2. Después viene el 1. Viene el 0, que este tampoco terminó. Y recién el menos 1 es el primero que agota las funciones de lo que está en recursividad. Entonces, una vez que terminé con el menos 1, bueno, agarro el 0, agarro el 1, el 2, el 3, en este orden, de arriba para abajo. De arriba para abajo es una forma de decir, empieza a terminar con todos los elementos que fue apilando en una lista de espera. ¿Sí? Todo esto se quedó esperando para ser ejecutado. Por eso es que consume más memoria, efectivamente, porque todas estas variables no pueden seguir almacenadas en n, porque si no se estarían pisando. Entonces, la recursividad internamente guarda en variables que no son tangibles para nosotros, pero están guardadas en distintas direcciones de memoria, empieza a guardar todo esto que quedó en espera. Y es por eso que consume mucha más memoria, porque ya en vez de consumir la memoria para un entero, está consumiendo la memoria para todos los enteros que quedaron en espera. Porque acá es obvio que los enteros son enteros consecutivos y qué sé yo, pero podrían ser cosas muy distintas. Entonces hay que almacenarlas, porque si no, no sabes qué cosa quedó en espera. Bueno, y es por eso que consume muchísima más memoria.
¿sí? Efectivamente. Entonces, la recursividad nos va a simplificar mucho la vida con estas cosas. Va a hacer que el algoritmo, un algoritmo que podría llegar a ser muy extenso, se haga en 2 líneas. Pero no va a ser fácil pensar esas 2 líneas. Y fundamentalmente, si el algoritmo es muy complejo y tiene muchas ramificaciones, puede que se consuma muchísima memoria, ¿sí? Entonces, se gana mucho a nivel de programación. O sea, es muy fácil programar así. Muy fácil la lectura del programa. Ahora hay que evaluar muy bien si de verdad estamos dispuestos a gastar tantos recursos en un determinado algoritmo. En algoritmos muy complejos y de no muchas ramificaciones, la recursividad se utiliza bastante, ¿sí? Ok, bueno, eso es los principios básicos de la recursividad. Una función que se llama a sí misma y que internamente va guardando las variables que quedan en espera, ¿sí? Bueno, la memoria se particiona en 4 partes, ¿sí? Que yo calculo que lo vieron en organización, ¿no? Hay un bloque de memoria que es exactamente para el sistema operativo, al cual no tenemos acceso. Después tenemos nuestro bloque de memoria para las variables globales, uno para las variables locales y lo que se llama el stack de memoria, que es un bloquecito de memoria asignado para guardar todo este tipo de cosas secundarias, ¿sí? Ahí se lo guarda, en la memoria del stack, que es una memoria que el sistema operativo le brinda a tu programa para que el programa la consuma cuando la necesite, ¿sí? Ustedes por ahí todavía no tienen mucha experiencia googleando errores, pero hay una página muy conocida que se llama Stack Overflow, que quiere decir básicamente que consumiste todos los recursos del stack. O sea, que programaste tan mal que te quedaste sin memoria en el stack. O sea, que pasó algo con este tipo de cosas, ¿sí? Pero se guardan, ¿sí? Se guardan en memoria, ¿sí? No los guardás vos a mano, pero se van guardando, ¿sí? Quedan en espera y para no sobreescribir el dato de la n, se guarda en ese bloquecito de memoria. Bueno, entonces, observemos lo que pasó con un simple cambio, ¿no? Con un simple cambio el algoritmo quedó recontra complicado. Siempre el cambio entre paréntesis es una operación aritmética. ¿Vos decís esto, el n-1? No, podría no. A ver, podés hacer una función que funcione, qué sé yo, por ejemplo, con un array. En vez de enviar un array, por ahí envías un pedacito del array. De hecho, ese es un ejercicio que ahora les voy a dejar para que piensen. Porque el caso donde más van a poder llegar a entender la aplicación de recursividad es con la búsqueda binaria, ¿sí? Es el único algoritmo de los que vemos que es relativamente complicado y que se puede aplicar con recursividad. La búsqueda binaria lo que hace es, va a recibir por parámetro el array completo al principio. Una vez que se fija si estás de la mitad para la derecha o de la mitad para la izquierda, la próxima vez que llames al algoritmo recursivo lo vas a llamar con la mitad donde sabes que está el dato, ¿sí? Ahora lo escribo mejor, pero ahí no hay ninguna operación aritmética. Ahí simplemente cuando volví a llamar a la función la estoy llamando con otro array, ¿no? Los ejemplos más sencillos siempre tienen una operación aritmética, pero podría ser cualquier cosa. O sea, otro array, o si trabajas con cadena de caracteres, podría ser un subarreglo de caracteres, o enviar, qué sé yo, con las A cambiados. Sí, podría ser cualquier cosa. No hay que olvidar que estamos en C, ¿no? Por ende, si tu función recibe un entero, vos sabés que la próxima vez que la llame va a tener que recibir un entero. Entonces ahí estás un poquito limitado en ese sentido. Tenés que pasar de un entero al otro. La mejor forma sería con justamente algo aritmético, ¿no? Pero podría ser cualquier cosa. Bueno, para seguir explicando el tema, vamos con otro de los ejemplos clásicos de la recursividad. El otro ejemplo de libro que suele existir, que es el de calcular el factorial. Calcular el factorial de un número. Este es un clásico también. A ver, ¿qué es? Primero recordemos qué es el factorial.
Ustedes ya están en mate 2, así que calculo que lo saben, pero por las dudas, ¿no? Supongamos que tenemos 6 factorial. Esta es la notación de factorial. ¿Sí? 6 factorial. Así se lo lee. Bueno, ¿cómo se calcula 6 factorial? Exactamente. Es multiplicar a ese número por todos los anteriores, hasta el 1. 5, 4, 3, 2, 1. El 1 es de libro, ¿no? Es hasta el 1, con el 1 inclusivo. Inclusive el 1, ¿no? Pero el 1 no aporta nada, lo importante es terminar en el 2. Bueno. Y esto da un número, ¿no? Un número que aumenta de una forma bastante interesante. Entonces, ¿cómo programaríamos esto sin recursividad? Bueno, bastante sencillo. Lo voy a hacer así nomás, ¿no? Voy a hacer, por ejemplo, int factorial. Lo hago acá incluso, lo hago en el main para que vean cómo sería nada más. De hecho, creo que también ya lo habíamos hecho, ¿no? ¿Y cómo era esto? Bueno, este ya hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque tenemos que ir desde un for que va desde el 1 hasta el n, que el n lo incluye, así que vamos menor o igual que n, y más. El orden de los factores no altera el producto, así que puedo empezar del 1 o puedo empezar del n, como quieran, da igual. Y acá lo que tengo que hacer es, en el total, que tendría que guardar lo que había en el total multiplicado por, en este caso, la i. ¿Sí? Así que el total lo multiplica por 1, por 2, hasta la n. Y el total tiene que empezar con el elemento neutro de la multiplicación, que en este caso es el 1. ¿Sí? El total empieza en 1. ¿Sí? Y acá tendremos que hacer un retorno de total. Bueno, algo así quedaría nuestro algoritmo de factorial. Fácil, pero bueno, no tan fácil como el anterior. Bueno, veamos cómo podemos pensar esto con recursividad. ¿Está acá todo bien con el factorial? Bueno, fundamental entender bien el concepto de todo lo que hay que programar. Como les decía yo, si van a una entrevista de trabajo y les piden un algoritmo, primero hagan el algoritmo. O sea, si les piden el factorial, primero hagan el factorial así, ¿no? Como lo haría cualquier mortal. Y después traten de pensarlo a ver si lo pueden pensar de forma recursiva. Bueno, vamos a eso. Vamos a hacer una función, de hecho, ahora. Vamos a hacer que nos retorne el resultado en vez de que nos vayan mostrando las operaciones. Y vamos a llamarlo recursividad 2. Que va a recibir el número en el cual yo quiero calcular el factorial, obviamente. Ahí estamos, recursividad 2. Lo voy a hacer acá arriba, si no lo perdemos de vista. Bueno, y este es bastante interesante. A ver, ¿cómo les parece que podemos hacer esto? Este es para pensarlo ya. No es tan sencillo como el anterior. A ver, leo ideas. A ver qué les parece que podemos hacer. ¿Ok? Ahí estamos. Tenemos una condición de corte que yo recibo un 6 y la condición de corte sería el 1, por lo pronto. A ver, condición de corte en este caso en particular se lo puedo pensar de muchas formas, pero empecemos de la misma forma, ¿no? Si n es mayor o igual que 1, que haga lo que tiene que hacer. Ahí estamos. Hay que acumular, pero a la vez multiplicar por n-1. Bueno, sí, efectivamente. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Es la pregunta. Tengamos presente que esta es una función, que no es un procedimiento. Eso podría llegar a darnos una diferencia sustancial con lo anterior. Ok, vamos con eso, a ver. No está tan mal.
Ahora cuando lo escriba lo voy a ver, pero miramos. Acá me están diciendo que haga que el total sea el total por n. Y después que vuelva a llamar a recursividad 2, pero que lo llame con recursividad 2, que lo llame con n-1. Bueno, vamos a pensar. Yo lo escribí, pero todavía no lo pensé, ¿eh? Ahí estamos. A ver qué nos pidieron por acá. Bueno, acá me están diciendo que yo defino una variable total. Obviamente habría que declarar el tipo, ¿sí? Uy, a ver, denme un segundo que me están tocando el timbre. Un segundito. Mientras siganlo pensando. Un segundo, ¿eh?